Presentación libro Tánger en primera persona de Carlos Hernández Muñoz y colectivo Tánger Habibi y la memoria de Tánger. Cada día que pasa se pierde o va camino de su ruina algo sustancial de nuestro Tánger internacional, ya sea por abandono o desidia, como ocurre con el Teatro Cervantes o la Villa Harris, o bien absorbido por la jungla de nuevas edificaciones y construcciones, algunas de ellas monstruosas, que conforman el Tánger actual, como ha pasado con el Hospital Benchimol y la Huerta de Marchena, lo que también puede ocurrir muy pronto con parte de la playa tangerina. Algunos admirables tanyawis luchan para que el patrimonio histórico tangerino no desaparezca. Por ejemplo, la sociedad Al-Bugas, presidida por nuestro amigo Rachid Tafersiti, ha conseguido, gracias a su tenacidad y entusiasmo, preservar algunas joyas de ese patrimonio. Pero no nos engañemos, ¿eh? A pesar de todos estos esfuerzos, poco a poco el Tánger internacional de nuestra juventud desaparecerá o, lo que puede ser menos grave, se diluirá en el Tánger moderno. Así, a medida que pasa el tiempo, ese Tánger internacional único e irrepetible, que no fue un mito, sino una total realidad, se difumina y se desvanece, y solo pervive gracias a nuestra constante evocación. En efecto, nuestro Tánger sigue existiendo y siempre existirá porque está anclado en nuestra memoria. Cada uno de nosotros tiene un Tánger propio en su recuerdo, y entre todos la rememoramos y creamos la verdadera imagen de ese Tánger que se mantiene gracias a aquella memoria. Son muchos los hombres y mujeres que han contribuido a atesorarla. Algunas obras míticas, como las de Isaac Laredo o de Alberto España, se han unido posteriormente a las de Rom Landau, Isaac Esayak, Graham Stuart, Pierre Malo o Víctor Bernier, y más tarde a las de Aida Pinto, Eduardo Jordá, Rachid Tafersiti, Daniel Rondó, Tomás Ramírez Ortiz o Rocío Rojas Marcos y otros muchos más. Además, innumerables escritores o periodistas se ocupan de nuestra ciudad, ya que constantemente publican artículos o ensayos sobre ella. Pues destaco, entre otros muchos, a Juan Goitisolo, a Tajar Ben Gelón o a Domingo del Pino. Además, algunos tanyawis han creado revistas en las que publican recuerdos, fotografías, notas y crónicas sobre el Tánger internacional. Entre ellas tienen un lugar preferente Malabata, concebida por Oleg Vargas Ganselevich, que desde su fallecimiento languidece, y Tingis, creada y dirigida por Lidia Sanz, que después de 10 exitosos años de feliz existencia, sigue adelante con toda vitalidad. Todos libros, revistas, escritos, fotografías, artículos contribuyen a mantener viva la memoria de nuestra ciudad. A toda esta labor impresa se han unido, en los últimos años, al regazo de las nuevas tecnologías informativas, varias páginas web que han permitido que muchos tangerinos esparcidos por todo el mundo recuerden su ciudad, se reencuentren, se reúnan entre sí o estrechen sus relaciones. Entre todas ellas, posiblemente Tánger Habibi sea la más completa e interesante y la que recibe un mayor número de visitas. Hasta hoy, cerca de 400.000. Fue creada sin ningún ánimo de lucro a principios de 2004, hace ya más de 7 años, gracias al entusiasmo de Carlos Hernández y de un pequeño equipo de amigos. Su objetivo es simplemente rendir homenaje a Tánger y a todos sus habitantes. A lo largo de estos años se han unido a la página como socios más de 1.000 tangerinos o asimilados de las mismas distintas religiones, etnias y nacionalidades que convivían en el Tánger internacional durante su época de mayor esplendor y que actualmente están esparcidos por todo el mundo. Gracias al enorme esfuerzo llevado a cabo por Carlos Hernández, su grupo y un buen número de socios colaboradores, Tánger Habibi es hoy día una interesantísima enciclopedia de temas y de datos relacionados con nuestra ciudad. El recorrido de sus páginas es impresionante, ya que en más de 50 capítulos e innumerables apartados, ilustrados por muchas fotografías, recoge la más amplia casuística que imaginarse pueda sobre Tánger. Algunos capítulos son muy completos, como por ejemplo los que se refieren a los libros escritos sobre Tánger o relacionados con la ciudad, los deportes que se practicaban en ella, o el relativo
a los colegios tangerinos. Lamentablemente, la labor inmensa llevada a cabo a favor de la memoria de Tánger por Carlos Hernández y su equipo de colaboradores ha llegado a su fin, y ello a pesar del favor que su página recibe del considerable grupo de amigos y lectores que la siguen. Carlos expone en otro lugar de este libro los motivos que les han impulsado a adoptar esta decisión. Piensan además, posiblemente con razón, que han cumplido ya su misión y que deben ser otros los que continúen la cansada y a veces ingrata labor emprendida. En todo caso, permanece en la página el inmenso trabajo de muchos años de entrega y de amor a la memoria de nuestro Tánger. Pero antes de su última salida al escenario, Carlos Hernández y Tánger Habibi han querido dejar en este libro Tánger en primera persona, un nuevo testimonio de la memoria viva de Tánger. En el libro, que es un excelente complemento de la página web, se recogen informes y escritos redactados por su equipo y por un gran número de socios que abarcan los más diferentes aspectos del Tánger internacional, desde las distintas instituciones tangerinas hasta sus más conocidos paisajes y lugares, desde las principales actividades que se desarrollaban en Tánger hasta sus más significativos espectáculos, pasando entre otros muchos temas por diversos personajes de la ciudad. Se trata de pinceladas, algunas de ellas muy elaboradas, de todo lo que constituía la esencia y la singularidad de la irrepetible ciudad internacional. Es justo y necesario expresar a Carlos Hernández y a todo el equipo que ha hecho posible la existencia de Tánger Habibi durante tantos años nuestro reconocimiento y satisfacción por su enorme y positivo esfuerzo, así como nuestro agradecimiento por este libro que viene a reforzar nuestra memoria sobre Tánger, al que auguramos un gran éxito. Leopoldo Ceballos, socio número 1015, licenciado en Derecho.